¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Parte número 1. Imagino que si vas a hablar, tienes datos históricos y datos reales que pueden confirmar lo que vas a decir. Pero vamos a revisar cuál es la verdadera iglesia de Cristo. La Iglesia Católica sabemos que se basa en que, por ser la más antigua, se considera como la iglesia primitiva, la iglesia que estuvo en los tiempos de Jesús. Y eso nos lo confirma la Biblia, la historia y la patrística. Sin embargo, la Iglesia Católica partió de ahí, pero en el camino se fue corrompiendo. Bueno, por lo menos afirmas y eres honesta y dices que la iglesia viene de los tiempos de Cristo, porque Jesucristo la fundó. Ahora, en lo que no entiendo es por qué no le creen a Cristo. Cristo mismo, cuando funda su iglesia, dice: ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Decir que la iglesia se corrompe es simplemente aludir a la mentira y decir que Jesucristo miente. ¿Por qué? Idolatría, la política y lo que es el mundo. Es por eso que al inicio del video dije que si vas a hablar de esto tienes que tener fuentes y documentos que afirmen eso que tú dices, porque de otra manera solamente es calumniar a la iglesia que Cristo dejó. La iglesia nunca ha sido idólatra y nunca ha tenido idolatría. Es más, la misma iglesia desde el inicio ha condenado la idolatría. Y tampoco la iglesia tiene que ver con la política, y mucho menos con las cosas del mundo. La Iglesia Católica se corrompió totalmente, que hasta obligaban a que las personas tuvieran esa fe, pero no tanto solo en Jesús, sino en las imágenes, en la Virgen María y entre tantas figuras. Fuente Miami me lo confirmó. No hay ningún documento en el cual puedas apoyarte para decir esto. La iglesia nunca ha obligado a nadie. Y te invito a que me muestres eso que dices con algún documento histórico, con algún documento de la iglesia, en el cual se le obligue a la gente a creer en imágenes o en figuras. Eso es solamente algo que te infundió tu pastor y que no te has investigado bien y que solamente vienes a hacer videos atacando a la iglesia. La Iglesia de Cristo jamás obligaría a que alguien tuviera la fe de creer en Él. La Iglesia de Cristo jamás mataría para que una persona crea en ella. Exactamente. Y la iglesia de Cristo es la católica y jamás ha matado para que alguien crea en ella y jamás ha obligado a nadie para que crea en ella. Te invito a que leas un poco más de historia para que dejes de desinformar a tus seguidores. La Iglesia de Cristo no se basa en que tú adores a una imagen, sino que adores a Cristo. Exactamente, y si supieras lo que la iglesia de Cristo, o sea, la iglesia católica enseña, sabrías que al único que adoramos es a Cristo. Si fueras a un templo católico, verías que al único que se le adora es a Cristo, y se le adora en espíritu y en verdad, porque sabemos que está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar, en cuerpo, espíritu y divinidad. Entonces, sí adoramos a Cristo, y porque es la verdadera iglesia, solamente adora a Cristo. No se basa en tener un rosario, por tenerlo vas a ser salvo. Y vuelvo a lo mismo, dame documentos de la iglesia donde diga que el rosario nos va a salvar. Dame documentos de la iglesia donde diga que teniendo el rosario vamos a ser salvos. Eso es solamente un invento tuyo, porque la iglesia no enseña eso. La iglesia enseña que el rosario es un método de oración para meditar la vida de Jesús, y para encontrarnos más en oración con Jesucristo y para llegar un poco más a la santidad. Si no se basa en que tú leas la Biblia y creas en ella y vivas por ella. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2653. La Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de las Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Entonces sí, la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, siempre nos ha invitado a que leamos insistentemente la Biblia, a que la escudriñemos y que con oración nos adentremos a ella para entender más la palabra de Dios.
En resumen, introdujeron doctrinas que exaltaban criaturas por encima del Creador. En resumen, no dijiste nada de por qué o Nada. cuál es la iglesia de Cristo. Simplemente te dedicaste a mentir, usando argumentos sin fundamento, sin documentos históricos, sin documentos eclesiales y mucho menos sin usar la Biblia. Por ende, tú nada más hablas de lo que según a ti te han enseñado, mas no con la verdad. Sin embargo, entre todo este grupo que se veía amenazado por la religión católica en ese tiempo, hubo un grupo de personas que decidieron no creer en ello y decidieron mantener su fe firme. Y este grupo de cristianos se ve influenciado por Martín Lutero, que decide alzar su voz y poder poner un nuevo inicio dentro de ellos. Ahora te pregunto, ustedes que solo Biblia, díganme dónde dice la Biblia que la iglesia de Cristo iba a ser corrompida y que iba a tener que venir un tal Martín Lutero a recrear otra nueva iglesia. Eso no es bíblico y además ni siquiera es cristiano. Martín Lutero lo único que hace es fundar una secta porque no estaba de acuerdo con lo que la iglesia enseñaba. Y la iglesia es base y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Si no crees en la Biblia, no le crees a Cristo. Lutero fue guiado por Dios, fue un medio. El cristianismo no se inició con Martín Lutero. Él fue un medio para que realmente ellos entre todos pudieran alzar su voz. Martín Lutero no fue influenciado por Dios, porque Dios no puede influenciar a alguien para dividirse, no puede influenciar a alguien para crear doctrinas diferentes a las que él mismo dejó. Y las 5 solas que inventó Lutero no son bíblicas. Y ir en contra de la iglesia tampoco es bíblico, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Separarse del cuerpo de Cristo no es bíblico. Y Martín Lutero nunca fue influenciado por Dios. Fue influenciado sí por su soberbia y por la necesidad de hacer ver que él era el que tenía la razón y no la iglesia. Ir en contra de lo que la iglesia misma enseñaba. Y más influenciado también por los reyes de Alemania, porque buscaban algo político, intereses políticos, y manipular a la gente como lo hacía Lutero era más político que religioso. Conclusión de esta primera parte, el catolicismo empezó con principios buenos, sin embargo en el camino se desvió totalmente. Conclusión de la primera parte. No dijiste nada, solamente atacaste a la iglesia sin fundamento, sin datos históricos, sin datos eclesiales, y exaltaste a Martín Lutero, cosa que supuestamente ustedes no hacen. Pero Martín Lutero no es un salvador, no es un santo, es más, es un apóstata porque va en contra de lo que la iglesia enseñó, y la iglesia es la base y fundamento de la verdad. Bueno, con nuestros hermanos separados, sí, yo no sé quién nos entiende, de veras. Primero hay unos que dicen que Cristo no fundó ninguna iglesia. Cuando Cristo dijo, sobre esta piedra, Pedro le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay otros que dicen que sí, pero que no es la católica. Y hay otros que dicen que sí fue la católica, pero como dijo esta niña, ¿verdad? Que se fue corrompiendo y que dejó de ser entonces la iglesia de Cristo. Cuando el mismo Cristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. O sea que va a estar hasta el final de los tiempos. La iglesia católica. Yo estaba analizando la otra vez y me estaba poniendo a pensar, dije, ¿qué es lo que a ellos más los separa de la iglesia de Cristo? Y es que tienen un pensamiento erróneo, algo en lo que están equivocados y de lo que se los han inculcado y que se los han inculcado y se los han inculcado tanto que ellos ya no creen en esta situación, y es sobre las imágenes. Ellos dicen, donde hay una imagen hay idolatría. Ellos piensan que tener una imagen ya uno es idólatra. Cuando todos tenemos imágenes. Ahora, la diferencia de la que no entienden ellos es esta, de que Dios sí dijo que no había que hacer imágenes, pero de dioses falsos, no de cualquier imagen, porque igual, así como lo hemos dicho, nosotros tenemos imágenes de nuestros parientes, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que tal vez ya no están con nosotros muchos, pero tenemos la imagen, la respetamos, ¿verdad? Pero no la adoramos, no la adoramos. Y ellos dicen, no, pero es que ustedes se arrodillan, ustedes la besan, ustedes le prenden velas. Eso no es adorar.
Eso no es adorar. Aparte que decimos que no las adoramos porque bien, si las adoráramos dijéramos, así como nosotros sí adoramos el cuerpo, la sangre y el alma de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo presenta en la Eucaristía, en las hostias consagradas. Ahí está. Eso sí lo adoramos y eso no lo negamos. Y a pesar de que ustedes dicen que ahí no está Dios, pero nosotros sabemos que Jesús dijo, en verdad os digo, este es mi cuerpo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Entonces nosotros sí sabemos, y eso sí lo adoramos nosotros, cuando exponen al Santísimo, sabemos nosotros que tenemos, por eso nosotros tenemos a un Dios vivo en la Iglesia Católica, no como los de ellos, que en esos no está Dios. De hecho, hasta los mismos demonios en los exorcismos han revelado que ellos son los que han hecho esas iglesias, que el mismo demonio es el que hace esas iglesias. Claro que sí, porque quiere poner en contra de la iglesia de Cristo. Y por eso es que cada día se forman más y más iglesias. Pero en este detalle, en donde ellos dicen de que nosotros somos idólatras cuando nosotros no lo somos, no, porque no lo somos. Tener una imagen de la Virgen María no me hace idólatra. Ahora, pensar que esa imagen hizo los cielos y la tierra y que es Dios, esa imagen de la Virgen María, entonces caería en idólatra. Pero no, nosotros sabemos que solo es una simple representación. Solo es una simple representación. Aparte es que yo venga y tenga la imagen de un santo, de la Virgen María, y diga, este es el que hizo los cielos y la tierra, esta imagen es Dios, como hicieron con el becerro de oro, que ellos creían que ese becerro, en sí ese becerro, era Dios. Pero nosotros no. Nosotros no creemos en eso. Y yo creo que ese es el tema más polémico en el cual ellos ahí dicen, no, solo con eso ya es un signo de que ellos son idólatras, entonces yo no entro a esa iglesia. Y ya verán, en los comentarios, los que han llegado hasta este momento del video, hasta este segundo del video, este minuto del video, ya verán en los comentarios que no, que son idólatras porque ustedes se arrodillan ante una imagen y eso no es idolatría, eso no es adorar. La adoración, la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Y cuando yo pongo en primer lugar, cierta situación, eso es idolatría. Como hay muchas más idolatrías, que hay idolatría a los vicios, hay idolatría a los bienes materiales, cuando ponen en primer lugar y le quitan el puesto a Dios, eso es idolatría. Pero nosotros tener imágenes, eso no es malo. Todos tenemos imágenes, y no por tener una imagen yo de mi abuelo, que yo tengo una imagen de mi abuelo, que de hecho le tengo mucho respeto porque yo no lo conocí, no quiero ni que me la rompan ni nada, la quiero tener, la quiero conservar. Y no por eso yo estoy diciendo que yo estoy adorando a mi abuelo. Lo amo, ¿verdad? Aunque no lo conocí, lo hubiera querido conocer. Y entonces por eso tengo esa imagen. Pero eso no me hace idólatra. Ahora, pensar que la imagen de mi abuelo es Dios, o sea, que esa imagen, el material y eso es Dios, entonces sí caeríamos en idolatría. Pero esto, yo no sé qué es lo que no entienden nuestros hermanos separados. ¿Por qué ellos tienen imágenes? Es más, hay unos que tienen en sus propios, porque yo me pongo a revisar los perfiles de los que están con nosotros acá. Y ahí tienen imágenes de Jesús. Entonces, ¿qué? Tener una imagen no es malo. Tener una imagen no es malo. Ahora, creer que la imagen es Dios, eso sí, que la imagen en sí es Dios, eso sería idolatría. Eso es lo único que yo no sé que no entienden. Es fácil de entender. No sé cuál será el motivo o la misma soberbia o la cosa de decir, bueno, tal vez sí, pero yo no doy mi brazo a torcer. No dan su brazo a torcer sabiendo que ellos están equivocados. Y si ellos dicen que son la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, que me digan cuál de todas, más de las 75,000 o no sé cuántas son las que hay. Dígame cuál, porque están los testigos de Jehová, están los mormones, los adventistas, los de no sé qué, pare de sufrir, hay unos que predican el amor al dinero, se puede decir, ¿verdad? Hay otros que predican otras cosas, o sea, que me digan cuál de todas las que tienen el mundo, cuál es. En cambio, la Iglesia Católica en todos lados del mundo, así como hoy, aquí en mi país, se celebra una misa y en la misa se lee el Evangelio, Salmos y ciertos otros pasajes de la Biblia. Si lo hacen aquí, también en Estados Unidos, en Argentina, en México, en todos lados, en el mismo día,
se dice el mismo evangelio y se predica lo mismo. En cambio ellos un día predican una cosa, otro día predican el que hay que dar el diezmo, otros dicen que si no dan el diezmo están robando, otros... Solo ese detalle. Y aparte, miren, como yo una vez estuve pensando, decía yo, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que me dice a mí hace años? Eso fue cuando yo tenía como 15 años. ¿Qué es lo que hace saber que verdaderamente la Iglesia de Cristo? Y a mí me dieron un libro que se llama Defiende tu fe católica. Y ahí decía, desde Pedro, el siguiente que quedó después de Pedro, después de él, hasta, en esa época era hasta que teníamos a San Juan Pablo II. Ahora tenemos al Papa Francisco y ahí están todos los papas, estaban todos los papas, toda la sucesión apostólica. Por eso es que nosotros decimos que es apostólica. Una, porque es un cuerpo espiritual, Jesús Cristo, que es la cabeza y nosotros somos el cuerpo espiritual. Santa, porque quien la fundó es fuente y manancial de santidad, que es Jesucristo. Católica o catoliquía en griego, que quiere decir universal, para todo, que este mensaje es para todos, para toda criatura. Y apostólica porque desde los tiempos de los apóstoles, por sucesión e imposición de manos, ahora tenemos, desde el tiempo de los apóstoles, ahora tenemos al Papa, a los obispos y a todos los sacerdotes. Quédense en la Iglesia de Cristo, no se hagan tanto de estarle buscando tanta cosa. No somos idólatras, entiendan, la idolatría no es lo que ustedes piensan. Deberían de analizar eso. Que Dios me los bendiga, la Virgen me los cubra con su santo manto. Y gracias a Paco Serrano por esas bellas explicaciones. Bye pues.